tocaba suavecito. Pero para Dios es importante que los padres y los hijos estén reconciliados. Es muy importante también para usted y para mí que nuestras familias estén y vivamos reconciliados. Miren, tanta importancia que le pone Dios, que dice aquí: de lo contrario, en otras palabras, si no se reconcilian, de lo contrario, voy a venir y voy a castigar su país y los voy a destruir por completo. Ay, 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 qué fuertes palabras. Así de importante lo ve Dios. Por favor, reconcíliense para no tener que destruirlos a todos ustedes. Habla muy claro el Señor, ¿no le parece? ¿De qué estamos hablando? Hablando de que usted y yo vivamos reconciliados. ¿Cómo podemos nosotros vivir vidas reconciliadas? ¿Cómo podemos tener familias reconciliadas? ¿Cómo podemos alcanzar la victoria como familias? Poniendo a Dios, escríbalo, apúntelo, poniendo a Dios en el centro de nuestra familia. Dígalo conmigo en voz alta: poniendo a Dios en el centro de nuestra familia. Dios tiene que ser el centro de las cosas. Primero usted lo tiene que poner en el centro de su vida, de su existencia, de su hombría. Usted tiene que poner a Dios en el centro de su vida. Y después Él tiene que ser el centro de su familia. Me encanta este versículo en Josué, el gran patriarca Josué. Capítulo 24, Él declara: si no les parece bien servir al Señor, escojan a quien quieren ustedes servir. Si quieren servir a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río. No se refiere al río Grande, ¿sí? Se refiere a algunos de ustedes tienen conocimiento personal de ese río, ¿no es cierto? No vamos a hablar de su testimonio. No se refiere a ese río, se está refiriendo al otro lado del río, donde vivían los filisteos, donde vivían los amorreos, donde vivían los paganos y los mundanos, los que estaban lejos de Dios y servían unos dioses muy extraños como Baal y como, bueno, tantos otros, Beelzebú y todo lo demás. Y si ustedes quieren servir a esos dioses que están del otro lado de esa frontera, allá ustedes. Dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Llega un momento en la vida de cada familia donde usted tiene que decidir: mi casa y yo vamos a servir al Señor. Ahora, esta es una decisión que ojalá la tomara el varón, el papá, el hombre de la casa. Que usted como varón se pare y diga: aquí en mi casa vamos a servir al Señor. Mi casa y yo vamos a servir. Ahora, si no es el caso, señora, si no es el caso, si usted ha vivido con uno de esos que usted ya sabe cómo es, y usted tiene que ponerse a veces los pantalones porque aquel todavía anda en pañales, no sé si me explique. ¿Por qué no me tratas como adulto? Porque siempre te portas como niño. Pero si usted, señora, es la que está buscando de Dios, usted llega un momento en su vida que usted tiene que decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Yo tengo una abuela que tiene 91 años y tuvo 9 hijos. Y eso que no era mexicana. También se daban esos casos en aquellos años. 9 hijos, mi mamá era la mayor de 9 y mi abuela vivía con un tremendo, porque mi abuelo era un tremendo. Cuando de joven él era tremendo, él no conocía al Señor, él la había engañado, él fue y le habló al oído, le dijo cosas bonitas y de que quería servir a Dios, y era pura mentira mi abuelo. Aguas, muchachas. Aguas, anda por ahí un chiquillo diciendo: oye, que mira, que por acá y que por acá. No, aquí véngame a ver. Yo quiero ver que usted esté sirviendo al Señor antes de que yo le vaya a prestar a usted atención. Mi pobre abuela se metió en un problemón. Tremendo problema se metió mi abuela. Al rato, mi abuela ya tiene 2 o 3 hijos y se da cuenta que mi abuelo es un bárbaro. Y un día cuenta mi abuela que llegó a la casa de mi mamá, que en aquel entonces mi mamá tendría 3 o 4 años, tenía los cigarros de mi abuelo y se los estaba comiendo. Y mi abuela puso el grito en el cielo y dijo: ninguno de mis hijos va a servirle al diablo.
Y así de fuerte y firme fue mi abuela. Llegó un momento en que ella fue la que tuvo que decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Y ella tuvo un encuentro muy interesante con mi abuelo. El encuentro familiar ese que estaban hablando hace ratito fue el que tuvo mi abuela y mi abuelo. Y al rato mi abuelo se entregó a Cristo. Fue una tremenda conversión. Él a los años fundó 2 o 3 iglesias y todos sus hijos le sirven al Señor. Porque mi abuela se puso de pie y dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. Ah, si va a aplaudir, aplauda bien. Aplauda bien. Alguien se va a poner de pie en su familia y va a decir: mi casa y yo. Llega a tomar una decisión. Tome una decisión. Ponga a Dios en el centro de su vida. Josué estaba preguntando en esta ocasión: ¿qué dioses quieren ustedes servir? Hay familias que son muy conocidas por servir a cualquier cantidad de dioses. Hay familias que son conocidas por servir al Dios del dinero. Hay familias que son conocidas como familias que le sirven al Dios del crimen o de la lujuria o del poder. ¿Qué Dios le van a servir a ustedes? Mi casa y yo serviremos al Señor, dijo Josué. Al Señor de justicia, al Señor de paz, al Señor de gozo. Mi casa y yo le serviremos a ese Señor. No le vamos a servir al dinero, no le vamos a servir al temor o al crimen o a la lujuria. Le vamos a servir al Señor de señores. Jesucristo se llama, crucificado, resucitado, sentado a la diestra de Dios el Padre, y que un día va a regresar por su pueblo. A ese Dios le voy a servir. Hay 3 consejitos que les quiero dejar. 3. ¿Listos? Apunten. En sus marcas, ¿listos? Apunten. Número 1. Regálenles a sus hijos el regalo de la comunicación. Háblele a sus hijos y deje que sus hijos le hablen. Ahí está otro de los problemas. Muchas veces el papá está hable y hable y hable y hable y nunca da chance de que nadie más diga nada. Pues deje que sus hijos hablen también. Cállese usted un ratito. Yo sé que usted es todo poderoso y todo inteligente en su casa, pero deje que sus hijos tengan una oportunidad también de hablar. Cuando usted les regale a sus hijos el regalo de la conversación, no hay algo mejor que usted les pueda regalar. Y eso quiere decir que muchas veces sus hijos van a tener opiniones distintas a las suyas. Hágase a la idea de que sus hijos van a pensar de una manera distinta. Sobre todo nosotros en nuestra realidad que vivimos aquí en Estados Unidos, que nuestra cultura de allá de nuestros países, sea México, El Salvador, Guatemala, Colombia, de donde vengamos, de repente hay cosas que son distintas a la cultura de acá, donde están criándose nuestros hijos y están rodeados de personas que piensan distinto a nosotros. Y a veces el papá se encuentra en esa cosa de que su hijo vino con una idea, pues, de que no va con la familia, y ahí se dan los agarrones. Papás, escucha a sus hijos, déjeles hablar, enséñeles el arte de la conversación. Y el arte de la conversación muchas veces tiene que ver con que usted se quede calladito y que ellos puedan hablar y usted los escuche. No hay nada más saludable en una casa que el arte de la comunicación, de que la gente esté hablando, de que se estén entendiendo. Hablando se entiende la gente. Permita que sus hijos hablen. Hijos, pues denles chance también a sus viejos. No por nada son viejos. Han vivido, tienen experiencia. Pónganles atención. No los mande al caño o al asilo de ancianos. Por favor, escúchenles. Tienen un consejo para usted y simple y sencillamente por los años y las canas que tienen derecho de hablar. Déjenles hablar. Todos los papás, amén. Acá en la primera fila se delató una de las amén. El segundo consejo, ¿cuántos les voy a dar? ¿Cuál fue el primero? Hablen. Apunten, más fácil que nomás hablen. Háblense, pues. Consejo número 2. Ríanse. Ay, Dios mío, cuánta falta de reír hay en las casas. ¿Qué hubo, hijo? ¿Qué hiciste? Pues nada. ¿Y tú? Pues tampoco. Siéntate, vamos a comer, órale. ¡Vieja, las tortillas! Oiga,
Ríase un poco. Mire, esas orejas que le dio el Señor a su marido son para que se ría. Ríase. Hace tanta falta un ambiente del buen humor en la casa. Mire, yo estoy convencido que en cada familia Dios planta un payaso. Usted ya sabe, cuando lo dije, en el momento usted se acordó. Ah, claro, el primo, el tío. Cada familia tiene un payaso, ¿sí o no? Dígame si estoy en lo cierto o no. ¿Sabe por qué Dios hace eso? Para que se rían. Dele un micrófono y déjenlo andar haciendo que los ría a todos los demás. En lugar de, ay, siempre el tío y siempre que la risa, la risa. No. Déjenlo reír. Pónganle un micrófono. Háganle fanfarria. Hace falta que las familias nos riamos más. Un buen sentido del humor trae muy buen ambiente a la casa. Y sobre todo, papá, no se tome usted tan en serio. Deje que se rían de usted. Ríase usted de usted. No hay nada más saludable que alguien que se sepa reír de sí mismo. Ríanse. ¿Cuál fue el primer consejo? Háblense. Número 2, ríanse. Y número 3, abrácense. Ay, Dios mío, cuánta falta nos hace que nos abracen. Vamos a hablar de una realidad. Desafortunadamente nuestra cultura latinoamericana no promueve mucho que el papá abrace a sus hijos. No sé por qué. No, que los hombres no lloran. ¿Cómo que no lloran? Usted y yo necesitamos cambiar esa realidad de nuestras familias. Usted, caballero, debería ser el más afectuoso con sus hijos. Usted debería acercarlos, abrazarlos y mostrarles el afecto, mostrarles el cariño. No hay nada de malo, no hay nada incorrecto en eso. Hijos, de repente abrace a ese viejo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que su viejo no lo abrazó a él y le está haciendo falta un abrazo. Y usted se lo puede proveer. Hace tanta falta el cariño en la familia. El abrazo. Hijo, venga acá, déjelo abrazo a usted. ¿Por qué, papá? Nomás porque sí. No más, déjenme abrazar. El otro día mi hijo Carlos cumplió 18 años, mayoría de edad. Ya mi esposa y yo estamos saliendo del compromiso. Y me encanta que mis hijos vienen y me abrazan a mí. Yo los abrazo a ellos. Hay cariño en la casa. Cuando hay un festejo, como un cumpleaños, sobre todo, abrácelo. O cuando no hay, abrácelo de todas maneras. Declare, decrete. Hoy es día de abrazo en la casa. Y todos contra todos, abrácense todos. Hace falta cariño en la casa. Alguien diga amén, por favor. ¿Verdad? Porque de repente estamos muy ocupados y todo el mundo corriendo. Tómese el tiempo para abrazarse. En unos momentos vamos a tener un tiempo muy especial donde voy a pedir que las familias se junten. Si usted está cerca de su familia, nos vamos a reunir. Yo voy a pedir que mi familia pase acá y que esté conmigo. Y vamos a tomar un tiempo de hacer un pacto como familias. Yo voy a pedir que todo el mundo se esté de pie. Sí, ya. O sea, se dan cuenta cuando se disfruta un sermón, pasa bien rápido. Hay algunos pastores que predican la palabra eterna de Dios. Si usted está ahí cerca de su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, acérquelos ahí con usted, por favor. Mi hija y mi yerno guapo, se encuentran en Guatemala con nuestra nieta y con nuestro nietito que van a ser como en un mes y medio. Pero acá tengo a mi lado mis guaruras. De el lado izquierdo hasta la orilla, él es mi hijo Jonathan.
mi primogénito, mi hijo mayor